segunda parte del plano judicial y es momento de hablar de la causa que afronta el senador colorado Erico Galeano, porque otra vez se ha suspendido la audiencia preliminar que estaba fijada para hoy debido a una recusación que ha planteado la defensa del parlamentario contra el juez de garantías Osmar David Legal Troche, juez de crimen organizado que tiene a su cargo este proceso penal por el presunto lavado de dinero y asociación criminal. Esta recusación se da ante la no emisión de una respuesta, por decirlo de una forma, por parte del juez en torno a un pedido de suspensión posposición que había hecho ya la defensa de Galeano en el transcurso de esta semana, argumentando principalmente que no pudieron acceder a una cantidad importante de pruebas. Hablaban de 40 tomos que quedaron en el casillero del fiscal que presentó la acusación del doctor Silvio Corbetta, y que entre esos 40 tomos podrían haber algunos elementos, algunas pruebas de descargo que podrían serle útil a la defensa. Al no haber un pronunciamiento, una respuesta por parte del juez legal en torno a este pedido de suspensión o posposición de la audiencia por 15 días, para ser más preciso, ellos argumentan que hay una falta de independencia y también una falta de imparcialidad por parte de este magistrado. Con esto se ha suspendido entonces esta audiencia preliminar. De igual manera hay que mencionar que, como ya veían en imágenes, Erico Galeano compareció ante el juez. Ya se encontraban de hecho ellos en el despacho con la presencia incluso también del fiscal del caso, como lo ven ahí ustedes en la imagen, pero sin embargo debido a esta situación es que se tuvo que suspender esta audiencia preliminar. Y sobre esto vamos a escuchar lo que mencionaba el abogado Cristóbal Cáceres, quien ejerce la representación del legislador. Documentos que podrían contener elementos que nos puedan servir para hacer una defensa como corresponde. Entonces, nos vemos lastimosamente la necesidad de plantear esta recusación. ¿Bajo qué figura la recusación? ¿Bajo qué figura? Y necesitamos más tiempo para el ejercicio de la defensa. Nosotros nos estamos sometiendo, nos hemos sometido siempre al juzgado y requerimos tiempo. ¿Cree que no hay garantía de altura para el senador por eso que pide? Yo lo que creo que no hay es que no se están dando las condiciones para una buena defensa. No tiene garantía para defenderse correctamente. Entonces, sobre la base de más tiempo, mejor defensa, es lo que estamos reclamando. En la animación del juez, ¿cree usted contra su cliente? ¿Qué está diciendo eso? Que en ningún momento mencioné una cosa como... Pero ustedes habían solicitado primeramente la suspensión y hoy ya lo recusan, ¿no? Claro, ante la inexistencia de un pronunciamiento de parte del magistrado, de un pedido que nosotros realizamos, no tenemos otra alternativa que recurrir a la recusación. ¿Cuál es el siguiente trámite, Arnoldo? Y el juez va a darle trámite a esta presentación, se va a analizar por el Tribunal Superior, la Cámara, y posteriormente este juez o el juez que designe la Cámara va a convocar y vamos a concurrir a realizar la audiencia. Y por su parte, el juez del caso, el doctor Osmar Legal, ya adelantó que va a solicitar el rechazo de esta recusación. Lógicamente tiene que elevar su informe a la Cámara de Apelación del Fuero Especializado para que ésta pueda estudiar este recurso que ha planteado la defensa y definir si es que permanece o no en el caso, si sigue en esta causa el juez Osmar Legal. Vamos a escuchar lo que él mismo manifestaba al término de este intento de inicio de audiencia preliminar. Con esta recusación no se puede hacer otra cosa que solicitar el rechazo y posteriormente esperar las resultas de esa recusación. ¿Tuvieron el tiempo ellos con relación a esto de analizar las pruebas? Bueno, evidentemente, como ya había dicho, entiendo yo que ellos tuvieron un control de defensa a través de la investigación. Y posteriormente, como ya les había dicho, la misma norma nos establece el tiempo en el cual se debe hacer la audiencia preliminar. Eso es lo que nosotros hicimos y evidentemente si ellos, ya es una cuestión, creo yo, de estrategia de defensa, el pedir mayor tiempo, pero nosotros estamos haciendo lo que corresponde en derecho con relación a los plazos. Para poder entender otro, es decir que en esta audiencia se debió realizar y en esta audiencia definir si se daba este pedido de postergación. No, en realidad la postergación iba a ser rechazada luego ya, porque ya está establecido, ya habíamos hecho esta reposición, ellos ya habían pedido esas fechas, pero el fondo de cuestión en cuanto a lo que ellos solicitaban
como medio probatorio, ellos tenían la oportunidad de hacerlo dentro de la audiencia preliminar. No están incurriendo en abuso ya, considerando. Justamente eso es lo que había dicho antes, no puedo todavía preopinar justamente para no entrar en el juego de las posibilidades de un eventual apartamiento de este juzgado. Entonces lo que vamos a hacer es sopesar, una vez que haya sido resuelto la recusación, qué resortes procesales va a utilizar este juzgado como para llevar a cabo la audiencia preliminar. ¿No recuerda cuáles son los pasos a partir de ahora? ¿Perdón? ¿No recuerda cuáles son los pasos con esta Bueno, acusación? ahora nosotros vamos a solicitar, voy a elevar un informe a Cámara de Apelaciones solicitando el rechazo de la recusación en razón a que no hay razón de ser en lo que ellos habían argumentado. Posteriormente a eso, una vez resuelto, va a bajar de vuelta y se vuelve a fijar la audiencia preliminar, pero evidentemente ya vamos a utilizar todas las herramientas procesales como para que se haga efectiva la audiencia preliminar y se pueda hacer ese acto procesal. Un punto que hay que mencionar de este caso es que el juez ya había hecho lugar a un primer pedido que planteó la defensa y se había pospuesto por unos días, porque se había fijado en primer término para el 19 de junio esta audiencia y fue pospuesta para hoy, justamente 21 del mismo mes, en atención a la gran cantidad de pruebas que presentó la Fiscalía y que lógicamente tienen que ser analizadas también por la defensa. Este proceso, hay que también decirlo, tiene que ver con la presunta vinculación que tendría este parlamentario con el esquema criminal liderado, presumiblemente también en estos términos hay que decirlo, por Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, y por Sebastián Enrique Marcet Cabrera, este último que se encuentra prófugo de la justicia, mientras que el primero ya ha sido acusado en el marco del operativo a ultranza PI. Tenemos que cambiar de tema porque esta mañana también prosiguió el juicio oral y público de Laura Mariana Villalba, hermana de Carmen Villalba, una de las líderes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, del EPP. Y hay que decir que en este juicio oral y público ya se están realizando diversas producciones de pruebas, tanto testificales como documentales. De hecho, esta mañana declaró, por ejemplo, el médico forense Pablo Lemir y también un militar de la Fuerza de Tarea Conjunta, esto del marco, por supuesto, de la teoría que tiene el Ministerio Público respecto a este proceso que es por los supuestos hechos de terrorismo, asociación terrorista, producción de riesgos comunes, de tentación y otros hechos. Sobre lo que tiene que ver con la prosecución de esta audiencia oral y pública, vamos a escuchar lo que decía el fiscal del caso, el doctor Lorenzo Lescano. Sí, doctor. ¿Qué se dio hoy en el juicio oral a Laura Villalba? Bueno, hoy declaró el doctor Pablo Lemir, que tuvo a su cargo el levantamiento de los cuerpos. Luego el enfrentamiento ocurrió el 20 de noviembre del 2020 en Cerro Guazú. Él mismo habló de cómo se fijó la escena, describió lo que observó, la posición de los cuerpos, refirió igualmente que le llamó la atención la gran cantidad de vainillas servidas que se encontraba cerca de los cuerpos, las armas, y también inclusive describió una posible línea de fuga teniendo en cuenta la ubicación de las mochilas que fueron recogidas luego de ese enfrentamiento, y que para él da la certeza de que efectivamente en ese lugar había más personas de las que fueron finalmente abatidas. El militar también dijo que ella comentó que estuvo en ese lugar en el enfrentamiento. Sí, así mismo, eso se produjo ya luego de la detención de Laura Villalba. En ese sentido, el mayor Rodas, que era el jefe de esa patrulla de la FTC que la detuvo, refirió de que luego de que ellos la asistieran, le hayan dado garantías sobre su vida, la misma accedió a colaborar con los mismos, inclusive indicó el lugar donde tenía enterradas las armas, inclusive una granada, y que efectivamente ella tuvo participación en ese enfrentamiento del 20 de noviembre y que estaba también en esa ocasión en compañía de algunas sobrinas. ¿Mellizas ese doctor? Hablaba de las mellizas, inclusive le cita a la Lichita. La que está desaparecida. Es la que a la fecha sigue desaparecida. Hay que tener en cuenta de que los mismos testigos refirieron de que Laura Villalba manifestó que ellos quedaron desorientados. Ella se quedó desorientada en un punto cuando salió a buscar asistencia y de que posterior a ese evento ella ya no pudo contactar con su sobrina.
Bueno, es momento de hablar del ex titular del IPS, Andrés Jubetich, quien fue imputado por el fiscal Marcial Machado junto con su esposa María Sosa Araujo, esto en el marco de un proceso, una denuncia que se presentó primero por supuesta estafa, y de hecho ahora la imputación que ha presentado el agente fiscal Marcial Machado es por supuesta estafa y lavado de dinero en el marco de un hecho que guarda relación con una compraventa de 4 inmuebles que habría producido un perjuicio patrimonial de unos $2.358.000 al médico Eustacio Rojas. Este dinero, de acuerdo al menos a lo que se mencionó en la denuncia y también se hace referencia en la imputación, se habría utilizado para el pago de la campaña política de Jubetich, que en su momento aspiró a llegar al Senado. De acuerdo al relato de hechos, esto se habría producido mediante la compraventa de 4 inmuebles que, según siempre el relato fiscal, fueron vendidos a la víctima sin las condiciones necesarias, porque uno de ellos estaba hipotecado, otro tenía un usufructo vitalicio, otro estaba transferido a un tercero y el último también terminó escriturado a un tercero. En todos los casos, Jubetich habría recibido dinero y pagarés o cheques que se descontó, dejando al comprador con deudas, de acuerdo a lo que mencionó también la denuncia presentada. En cuanto a la imputación, también menciona textualmente, esto es un punto muy importante, que no se trataría de simples incumplimientos contractuales, sino que estamos hablando de contratos empleados como materialización de un engaño planeado por parte de ambos imputados para captar la voluntad de la víctima y obtener así una disposición patrimonial sin contraprestación en provecho de los mismos y en perjuicio de la víctima. Un importante perjuicio patrimonial que se le atribuye entonces a estas dos personas que habrían ocasionado a esta víctima, a este médico. Estamos hablando de más de $2 millones. La imputación ya fue emitida, ya inició formalmente este proceso entonces contra el titular del IPS, Andrés Jubetich, y su esposa. Y con esta información nosotros cerramos esta edición de Plano Judicial, agradeciendo por supuesto la preferencia. Que tengan un buen resto de jornada y será hasta la próxima. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Plano Judicial, por supuesto aquí por las pantallas de Mega TV. Un gusto acompañarlos en un nuevo programa en esta jornada con mucha información en el ámbito del Poder Judicial. Y por supuesto, una de las noticias más destacadas tiene que ver con el fallo de la Cámara de Apelación que volvió nuevamente a devolver, valga la expresión, la imputación contra el senador colorado Hernán David Rivas, quien fue imputado por el Ministerio Público por presunta producción de documentos públicos de contenido falso y el uso de dichos documentos en lo que tiene que ver con la obtención de su título de abogado y, por supuesto, con ese documento la obtención de su matrícula para ejercer la profesión, o mejor dicho, en este caso particular, para poder representar a ambas cámaras del Congreso ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. La Cámara en esta oportunidad imprimió el segundo párrafo del artículo 314 del Código Procesal Penal. Ya recordarán ustedes que en un primer momento se había devuelto la imputación por el primer párrafo y la fiscal, en ese momento interina, Ruth Benítez, se había ratificado en este escrito de imputación. Ahora se imprime el segundo párrafo para que el superior jerárquico, sea un fiscal adjunto o el propio fiscal general, pueda ratificar o no este requerimiento. Y para hablar un poco sobre los fundamentos de esta resolución, estamos en comunicación con el doctor José Agustín Fernández, uno de los camaristas que firmó este fallo de la Cámara de Apelación. Doctor, buenas noches, muchas gracias por atendernos aquí en Plano Judicial. Muy buenas noches para quienes están viendo este programa Plano Judicial. Es un placer estar en contacto con ustedes y así como están señalando, ¿verdad?, de manera muy clara,
lo que hicimos es nada más ratificarnos en lo que habíamos ya señalado muy claramente en la resolución anterior, ¿verdad? Y esa resolución marcaba que la imputación tenía defectos y que esos defectos tenían que ser corregidos. En base a eso se había ordenado el trámite de oposición y primeramente la Fiscalía Ordinaria lo que hizo es ratificarse en su escrito, en la promoción de su imputación sin agregar ningún detalle y justificando su actuación. Reitero, ya habíamos dicho que esa actuación había tenido deficiencias. Cumpliendo eso, el tribunal entonces le dio trámite de oposición, el juez de primera instancia. Y lo que ahora ocurre es que, bueno, analizamos nuevamente la situación y qué es lo que hizo concretamente el Ministerio Público. Nada más que justificó su actuación anterior, pero de manera ambivalente. En primer lugar, actuó una fiscal que reemplazaba a la fiscal original y ella sostuvo, pero sorprendentemente, la idea que teóricamente no existía la posibilidad de que exista un control judicial sobre el acta de imputación. Eso realmente nos sorprendió a nosotros porque realmente no corresponde. Existen disposiciones claras de rango constitucional, de rango procesal, Código Procesal Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público y la misma disposición del Código Procesal que habla de un control judicial, y bajo ningún sentido se puede sostener que prácticamente se parta de una idea de la infalibilidad del Ministerio Público. Entonces, eso lo tuvo la fiscal Daniela Benítez, ¿verdad? En primer lugar. Y posteriormente, cuando se contesta ante el recurso de reposición y apelación en subsidio, al contestar ese recurso, la otra fiscal, la fiscal originaria, plantea la idea de que está bien que esto sea controlado, que las actuaciones de la fiscala sean controladas por el órgano superior, en este caso la Fiscalía General del Estado. Entonces, vemos dos posiciones de dos fiscalas ante una misma situación, ¿verdad? Y lo cierto concreto es que esto, en virtud de lo que disponen el 314, como dijiste, la segunda parte, reforzado por la acordada, que establece una guía para la imputación fiscal de manera muy clara, se disponga a hacer en este caso no disponemos nosotros a oír qué es lo que dice el fiscal de rango superior, en este caso la Fiscalía General del Estado. Eso es en resumen, ¿verdad? Sí. No hay cuestión, nada más que se trata de cuestiones exclusivamente procesales, pero con esos condimentos que te estoy diciendo y que forman parte de las piezas procesales sujetos a estudio. Claro, doctor, y para comprender un poco también lo que se hace básicamente, lo que hace la Cámara es ratificar un poco también esos cuestionamientos o esas críticas que se había hecho ya en un primer momento a la imputación, que hablaban en esa primera devolución, doctor, de algunas cuestiones que no están claras o incluso son incongruentes, si no me falla la memoria, en torno a esa primera imputación que había presentado la fiscal Patricia Sánchez, ¿no? Así mismo, de hecho, cuando estamos ante una imputación, en primer lugar tenemos que entender que lo estamos convirtiendo a una persona en una persona perseguida por el Estado por la sospecha de la comisión de un hecho punible. Eso genera sustancialmente garantías, y esas garantías tienen rango constitucional, rango convencional y rango legal, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad?, estamos en este caso en particular ante la comisión aparente de dos hechos punibles, y eso involucra sujetos activos, sujetos pasivos, elementos de sospecha, elementos probatorios, en fin, una serie de cuestiones que de alguna manera se había dicho que bueno, que eventualmente tendría que ser sujeto de esa nueva visión por parte del fiscal ordinario primeramente, y ya en este caso por parte del fiscal general del Estado, que normalmente actúan los fiscales adjuntos haciendo rindiendo esa actuación. Así mismo es.
Claro, y doctor, la duda que surge un poco también en torno a este caso puntual es, a ver, se imprimió ya el último párrafo de este artículo 314. En caso de que desde la Fiscalía General se ratifiquen y digamos, esto vuelva a ser recurrido ante la Cámara y en los mismos términos, digamos, se puedan apreciar estas cuestiones en el acta de imputación, ¿qué se podría hacer? O sea, ¿esto tiene un efecto como el 358 de que directamente se acata, por decir de una manera, lo que responde la Fiscalía General o cómo, doctor? Claro, tenemos que tener presente por el sistema acusatorio y por lo dispuesto en la Constitución y el Código Procesal Penal, que bueno, el único órgano de acusación pública es la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público. Si el Ministerio Público se ratifica, bueno, pues hay que estar a esa ratificación, ¿verdad? Entonces nos quedaríamos con esa alta imputación. Ahora, con las salvedades que eventualmente pueden surgir por el camino, ¿verdad? Claro. Eventualmente, si el órgano jurisdiccional está marcando algo, es por algo, es porque hay esa deficiencia, pero en fin, eso ya es decisión del Ministerio Público, en este caso del órgano máximo superior, y no podemos adelantarnos, ¿verdad? Pero el efecto, eso claramente está marcado también en la acordada. Aquí no estamos hablando de ninguna nulidad. El proceso está en estado imputativo, ¿verdad? La imputación surge sus efectos hasta este momento. Claro, y la cuestión también que se mencionaba en su momento cuando se realizó la primera devolución, doctor, era del por qué también se tomaba esa decisión, siendo que estamos en una etapa, como se suele decir inclusive a nivel de los magistrados, una etapa incipiente y no se habla de una certeza como la que se tiene que tener para una acusación, por ejemplo, y habíamos compartido inclusive también nosotros aquí en el plano judicial, doctor, una placa que nos también explicaron desde el Ministerio Público, comentando un poco los elementos que debe tener la imputación y que aparentemente cumplía o tenía este requerimiento que se había presentado. No obstante, ¿consideraron ustedes que esto no es así, que debía de ser devuelto a la Fiscalía para su estudio? Bueno, nosotros, particularmente yo en mi voto había sido bastante explícito a la hora de reseñar cuáles eran los defectos, ¿verdad? Te decía, ¿verdad? Sí. Estamos ante hechos, hipotéticamente dos hechos punibles, y esos hechos punibles para la configuración, para subsumir los hechos dentro de esos tipos penales, existe una serie de elementos, ¿verdad? Entonces, sencillamente hay que revisar esa imputación y ver si están completados eso de la manera como aparentemente se investigó o como sucedieron los hechos, ¿verdad? En fin, no quiero adelantar mi opinión porque de pronto estoy ya penetrando en el fondo del asunto, pero es una cuestión muy obvia que a mi criterio la Fiscalía sí o sí, ¿verdad? Y por el principio de jerarquía, ¿verdad? Eventualmente aquí estamos ante la decisión de un tribunal de apelaciones de manera unánime y que también el juez desoyó, ¿verdad? Porque el juez tenía que tener presentes los términos de nuestro trámite de oposición y obrar también en consecuencia. Cuando la fiscal le devuelve la misma imputación con simples justificaciones, ya en primera instancia tenía que haberse dado trámite como normalmente se hace, ¿verdad? Se hace ante un pedido de eventualmente desestimación, se hace ante un pedido cuando estamos ya para la audiencia preliminar, en fin, sí. Algún problema que se podría tropezar con la acusación. Es una cuestión normal que ahora por la interpretación sistemática de las normas procesales que rigen en nuestro sistema penal, conjugada con las normas constitucionales y convencionales, entonces la Corte en la acordada extiende eso a lo referente a la imputación. Claro, doctor, y para entender un poco de ahora más, entonces, el trámite, ¿directamente la Cámara remite esto o esto va al juzgado y del juzgado lo envían hasta la Fiscalía para que esto se pueda contestar? Nosotros vamos a volver al juzgado, ¿verdad? Y inmediatamente tiene que ser remitido a la Fiscalía General del Estado.
Perfecto. Doctor, nosotros le agradecemos mucho por estas explicaciones y lógicamente vamos a estar atentos a lo que se pueda dar también con este proceso. Muy amable, doctor José Agustín Fernández. Muy amable ustedes para mi agradecimiento también para ustedes y bueno, siempre estamos atentos y también compelidos para hacer cualquier explicación, ¿verdad? Somos hombres públicos y es lo que corresponde. Con mucho gusto y atento a cualquier requerimiento que tengan. Muchas gracias, doctor. Bueno, el doctor José Agustín Fernández, entonces, camarista, miembro de este tribunal de apelación que ordenó por segunda vez la devolución de la imputación contra el legislador colorado Hernán Rivas. Reitero, esto en el marco de la investigación que surgió tras las irregularidades que se habrían dado en su legajo académico, puntualmente con lo relacionado a su título de abogado. Queda esto en manos de la Fiscalía General del Estado ya prácticamente. Nosotros tenemos que hacer una pausa y a la vuelta seguimos con más Plano Judicial.